¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. I know this is personal. That's how you'll fail. I'd forgive you if you were crazy. But you're not. You're weak. Hello, it's me. By my count, that's 2 of yours and 2 of mine. I don't know how this ends. Pues así es, vamos a hablar de Cenizas del Pasado, una película bastante interesante. Estamos de vuelta, está de vuelta todo el equipo reunido después de tantas cosas. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Bien, ya repuesto de lo que fue el shock del verano cinematográfico de superproducciones. Ya se acabó toda la temporada de fuegos artificiales en el cine y pues ahora listos para platicar una película que sobre todo a mí en lo personal me da mucho gusto hacerlo porque tiene un marcado aire a cine independiente que ya nos hace un contraste muy necesario, ¿no? Y también nos acompaña mi querido amigo Gerardo Gil, que ahora está irreconocible con ese traje. Te lo agradezco, les agradezco mucho que hayan notado el detalle, no esperaba menos de ustedes. Y bueno, pues vamos a hablar de una película muy interesante, como bien dice Jesús, y también agregando lo que comentabas, vienen 2 meses, aproximadamente 2 meses y medio, de propuestas cinematográficas un tanto diferentes, es decir, descansaremos de los blockbusters de gran publicidad, que no de los blockbusters, porque va a haber prácticamente cada semana. Así es que es una buena temporada para ir al cine. Sí, justamente porque además muchas películas o estas películas medianas, de medianas a pequeñas, estaban buscando justamente estas fechas de estreno. Entonces, cada fin de semana veremos entre 5 o 6 estrenos, ¿no? Sí, claro. Todas las que estaban acumuladas, sí, ¿no? 8 estrenos incluso pueden llegar a ser con propuestas todas muy interesantes. La verdad que creo que este fin de semana hay películas para todos los gustos y para todos los públicos. Sí, yo agregaría o lo resumiría en que vamos a descansar un rato del cine que usualmente nos sorprende para disfrutar del cine que generalmente nos conmueve, ¿no? Sí, justamente esta película no precisamente conmueve, Cenizas del Pasado, porque es la historia de un vagabundo que después de recibir una noticia terrible, ¿no? Han liberado al asesino de unos familiares muy cercanos de él. Él decide que necesita cobrar venganza y ahí comienza esta historia que está contada de una manera bastante sórdida, ¿no? Es una película bastante, además también sencilla. Sí, creo que ese es el punto en donde encuentra una de sus principales virtudes, ¿no? Porque para empezar nos presenta a un personaje tremendamente común, ¿no? Con el que es fácil identificarse. Una persona sin mayores habilidades con respecto a matar, ¿no? Que va a hacer un acto que no corresponde propiamente a su naturaleza y se va a enfrentar a una familia que sí sabe lo que es el torturar, el asesinar, a la que no le es extraño este asunto y sobre todo por una razón que pareciera la más congruente, por así decirlo, y que sin embargo se trata a final de cuentas de un rollo que termina en rencillas familiares. Por otro lado, el director además nos hace identificarnos con el que a la postre es el asesino, que eso no hay que perderlo de vista. Nos identificamos con la vida de este personaje protagonista que va a buscar venganza, pero en realidad estamos identificándonos con el que se va a convertir en un asesino a sangre fría como a los que él está persiguiendo, ¿no? Es la transformación de la gente común en una especie de criminal, ¿no? En serie, por así decirlo, asesino en serie. Sí, yo veo en la película un gran oficio cinematográfico, narrativo. Quisiera ir como lejos, a lo mejor se puede escuchar de esa manera por lo que voy a decir. En el tráiler que veíamos hace un momento, hacían la comparación con el cine de Hitchcock. Desde mi punto de vista no estaría tan seguro de eso, porque hay elementos que no los tiene la película. Ahorita voy a eso. Lo que a mí me queda claro como espectador con la película es que estamos viendo una especie de western, pero no un western a la John Ford, sino una segunda etapa del western. Es decir, como bien dice Jesús, es la confrontación por la venganza en una comunidad rural y el uso de las armas sin el mayor remordimiento de conciencia. Es una película que está relatando de algún modo
un aspecto de la Norteamérica profunda, pero en los términos narrativos de un western. En sus aspectos interiores, no exteriores, porque claro, no hay caballos ni ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido la película va de gane, pero hago un énfasis que no es el segundo western, digamos, el western de John Ford, sino es más allá de eso, el western de los años 50, el del antihéroe. Sí, y ya nada más para acotar, la película tiene violencia explícita, hay sangre y también tiene un avance semilento donde el diálogo queda en segundo término y nos dejan disfrutar la película. Pero esta es solo una de las propuestas. Sí, es una de las opciones. Porque otra de las propuestas es justamente cómo eliminar un enemigo, que también es una propuesta interesante. Sí, que es una de estas películas que están tratando de abordar de alguna manera una forma, pues digamos, un poco más ingeniosa de contar, ¿no? Dentro de lo que es las producciones juveniles. En este caso, pues nos habla de un grupo de amigos, ¿no? Que están sumergidos en las redes sociales y que de pronto pues tienen que pagar al estilo de sé lo que hiciste el verano pasado, tienen que pagar por algo que hicieron y que ellos mismos niegan. Lo peculiar y a lo que me refería con este forma de pronto explorar otras formas de contar las películas, pues es a que utilizan todo a través de las pantallas de las computadoras, ¿no? Lo que vemos es ahí la pantalla del Facebook, lo que vemos son las ventanas de los chats, es todo lo que vemos durante toda la película. De hecho, ese es quizás uno de sus principales problemas a la hora de llegar al mercado nacional, porque no puede llevar subtítulos. Sería tremendamente confuso que le pusieran subtítulos. Entonces, para verla, sí es necesario o saber inglés o verla con doblaje. Sí, doblada al español, que Sí. el doblaje a mí no me terminó de convencer, pero Ya. que finalmente hay un tema central ahí, que es un poco lo expuestos que podemos estar en las redes Sí, sociales. ¿no? que se vuelven algo muy común dentro, ya necesario dentro de nuestra vida de alguna manera y que termina por ser la vía para este tipo de acciones. Ahora hay otra película, la de Open Windows, que ya había tratado de retomar estos elementos. Me parece que lo hace de una forma mucho más efectiva, sin embargo, en este caso la película no falla realmente, no es una película fallida, me parece. Creo que resulta bastante entretenida. A veces se regodean demasiado con algunas cosas, y no deja de ser algo predecible y de fórmula. Sin embargo, es algo también refrescante ver este tipo de películas juveniles contadas de esta manera, ¿no? Sí, porque por ahí hay una presencia como fantasmal, demoníaca, que es justamente la que está poniendo una serie de pruebas a todos estos individuos y que justamente lo que busca es aniquilarlos, ¿no? Ya. Es una cosa muy extraña, pero desde otro punto de vista también es muy interesante. De pronto la película plantea, es que ¿qué pasaría si tus secretos más profundos fueran revelados en las redes sociales? Y ese es el punto realmente interesante de la película, lo que le hace que mantengas la atención todo el tiempo, y por eso es que también llegará mucho más al público adolescente, que todo el tiempo está poniendo cosas Que en tiene este muy tipo de bien esos redes. códigos, ¿no? Sí. La otra película, y que me parece también es una propuesta, bueno, esa tal vez sea el negrito en el arroz. No lo sé, tú no nos dirás, se llama Vacaciones. Fíjate que en mi experiencia como espectador o como trabajar en esto que es de ver las películas y hablar de ellas, que también requiere como cierta paciencia, y hay un momento en el que a uno le gustaría quedar sorprendido, iba con un poco la idea de lo que tú comentas, de que era mi trabajo y que es un trámite ver la película. He de decirte que la película me sorprendió. Vamos a partir de la base de que Hollywood, y también no quisiera ir como demasiado lejos, si no están de acuerdo, adelante, podemos discutirlo. Yo no estoy de acuerdo, una vez lo digo. Nah, bueno, es cierto, sí, no sabemos qué La es. verdad es que esta película me sorprendió porque representa la capacidad de Hollywood de ir renovando sus géneros cinematográficos. Las películas de Chevy Chase de los años 80 es un subgénero de la comedia norteamericana clásico que son las National Lampoons, que tiene sus características. Hay un grado de subversión, de un humor muy norteamericano. Ahora estamos viendo que se quiere retomar esta idea de las National Lampoons, pero está más adaptada a lo que es un sentido del humor de lo que fue ¿Qué pasó ayer? Es decir, se le dan esta revolcada a nivel genérico. Desde luego, no dejo de lado el hecho de que todo esto que voy a decir a continuación es inherente sobre todo a la primera película de Chevy Chase, pero sí está implícito también la mezcla de géneros de la comedia, el National Lampoon, que tiene un grado de subversión y también una suerte de road movie. Por otro lado, también está implícita la subversión de la familia norteamericana.
algo que le sale muy bien a los estadounidenses y que esto es un antecedente de lo que luego serían los Simpson. Pero también hay que decir que al final de la subversión sí está implícito un discurso de alineamiento, es decir, subvertimos para tener un discurso al final conservador. Dicho esto, me resulta también muy logradas las escenas de la parodia que hacen a los republicanos, que por cierto por ahí aparece Chris Hemsworth. Me parece una película que me sorprendió en su sentido del humor y me sorprendió también en la capacidad de Hollywood de renovar géneros cinematográficos. Tiene buenos gags, es una película que tiene gags bien logrados, un tanto más atrevidos de lo que fueron las primeras películas, sin tampoco ir demasiado lejos. Y ya también como dato para los que conozcan bien las películas, traicionan un poco al personaje de Rusty, al del adolescente, que ahora es Ed Helms. Y vaya, creo que la película se puede ver, sobre todo si eres un nostálgico de los 80. De los 80. Qué bueno, Sí. venimos en esa línea, ¿no? Sí, Desde sí. Pixeles también es otra Sí, que Es apuesta otra por eso. película. La que a mí no me sorprendió tanto, que es otro filme que se estrena este fin de semana, es Revancha, no es una película sobre un boxeador, ¿no? Ya las hemos visto prácticamente. Hay muy buenas películas de boxeadores también. Esta cumple y nada más, ¿no? Es entretenida, tiene buenas secuencias de golpes. Es la historia de un personaje que ya está encumbrado, ya tiene cierto renombre, acaba de ganar un campeonato, por alguna circunstancia un familiar cercano muere, ¿no? Y su mundo se viene abajo. Pierde absolutamente todo. Y lo que se trata la película es de la reconstrucción de este personaje, no solamente física y emocionalmente para recuperar todo lo que había perdido, sino pues también pues salir adelante, ¿no? Salir avante ante cualquier adversidad. Y ahí tiene que buscar nuevas amistades, nuevo entrenador y conseguir el título que había perdido hace muy Sí, poco tiempo. que por ese lado es que te resulta algo predecible la película. Quizás lo único que yo podría destacar es esta refresh que le dan con respecto a contextualizarlo a como son quizás muchos de los boxeadores ahora, ¿no? Este aire de pronto gasteril que han ido adquiriendo y que creo que en la película lo explotan un poco. Quizás es uno de los elementos que podría decir que son variantes interesantes, pero definitivamente la película es de fórmula y está bien contada, eso resulta bastante entretenida, pero pues sí, no va a ningún Sí, otro lado, ¿no? no ofrece nada más. No. La otra película es una película mexicana, Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, que se estrenó en el Festival de Cine Morelia, la tercera largometraje de Manolo Caro, y que pues también hay que celebrarlo, porque después de casi 2 meses llega una película mexicana a la Sí. cartelera nacional. Acaba los blockbusters y levanta la mano al cine mexicano y les va una de nuestras apuestas más grandes de lo que resta del año, de hecho, ¿no? Sí, Llega con Cecilia Suárez ahí como en el papel protagonista. La película es interesante también porque le da el protagonismo a una mujer de más de 40, ¿no? Que está felizmente casada y que de pronto pues le aplican aquella de voy por cigarros y ya no regreso, ¿no? Y esto le provoca un viaje ahí de autodescubrimiento que pues tiene algunas vueltas de tuerca que sí pues terminan por refrescar la historia que de pronto estaba volviendo un poco cansada, ¿no? Sí, sobre todo al principio yo tenía mis dudas, ¿no? La primera película de Manolo Caro, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, me parecía que estaba bien lograda, la segunda me aburrió completamente, una comedia que no disfruté en lo absoluto, pero esta está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, es una película en la que Manolo Caro se inclina más hacia el drama, aunque tiene tintes de comedia también, pero ahí va, ¿no? Y Cecilia Suárez lo hace estupendamente. Cecilia Suárez da cuenta de que es una gran actriz. yo creo que es, como bien dicen, positivo el hecho de que en la cartelera podamos ver estrenos de películas mexicanas. Me parece que Manolo Caro tiene muy bien aprendido y ha aprendido lo que es una narrativa hollywoodense, a pesar de que muchos de sus trabajos estén basados en obras de teatro, en otro tipo de textos, tiene aprendida esta narrativa que el público mexicano y mundial digiere muy bien. No es algo que sea propiamente malo para el cine nacional, me parece que en los términos de taquilla es bueno. Creo que también hay que tener una mano no tan dura, no es un sentido de paternalismo, pero sí es un sentido de sentido común, dadas las condiciones, para hablar de esta película. Es simpática en los términos medianos, es decir, no es el gran estreno cinematográfico mexicano. Sin embargo, para quien entienda los códigos de este cine, le guste este cine y no pretenda nada más que reírse un poco y enfatice un poco, ahí está esta opción cinematográfica, ¿no? Se vale decir que está
bien, a secas o regular. Me parece que es válido, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, aparte, digo, esto que mencionabas es importante, es la primera película que él hace que no pasa primero por los escenarios, ¿no? Las dos primeras películas primero fueron hechas, escritas para hacerse en teatro, esta no, esta es un guión escrito directamente para el cine. Me parece que por ese lado también gana, porque las otras dos películas, aunque bien, como bien dice Julio, la primera estaba mucho mejor lograda que la segunda, siempre acarreaban de pronto esta dificultad a la hora de trasladar códigos propios del teatro. Sí, el mismo ¿no? autor no quería Sí. romper con eso, ¿no? Debe haber una dificultad sí. ahí creativa. Las convenciones no estaban del todo bien trasladadas y sin embargo en esta película creo que supera ese punto que venía arrastrando desde hace tiempo y en ese sentido sería quizás la Sí, mejor y lograda. tiene su público este cine, ¿eh? Sí, Lo sí, veremos claro, seguramente por el lunes supuesto. en los resultados de taquilla. Sí, y además hay que decirlo, en la primera versión que yo vi había mucha más comedia y en, en fíjate. este segundo corte, bueno, el corte final, Fíjate. hay mucho más drama, ¿no? Le quitaron Mira. mucha comedia y me parece que le ayuda bastante, ¿no? Y otra vez lo menciono, Cecilia Suárez está muy bien. Y también tenemos regalos, tenemos Que siempre es bueno que haya regalos. Todos el queremos código regalos. Enigma, que se llevó 8 nominaciones a los premios Oscar Y y no que se llevó tiene ningún Oscar, por ¿no? ahí un buen de cosas. Sí, yo creo que es una película compleja, ¿no? A pesar de lo que pudiera aparentar, yo creo que es de las que realmente merecía estar ahí en las ternas, contrario a lo que muchas otras que no creo que no tenían razón de ser. En este caso es una película que realmente vale la pena. Es de las que reivindica el tiempo, que no ganan el premio Oscar y que la va reivindicando el tiempo, ¿no? Que se convierten como en una suerte de clásico. El Oscar no las vuelve inmortales. Y que de hay algunas pronto que sí sí- lo son y que con el tiempo Sin nos damos necesidad cuenta, del premio, ¿no? Sí. Y además, pues también da cuenta de la importancia de la tecnología y de cómo estos, justamente descifrar cómo se estaba desarrollando la guerra, fueron determinantes para que terminara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Esas son buenas actuaciones de Benedict Cumberbatch y ahí está por ahí Keira Knightley también, ¿no? Y un discurso Sí, social, que ella muestra además su versatilidad, ¿no? Contrario a lo políticamente que pudiera correcto, ¿no? pensarse. O sea, tiene su carnita de dónde sacarle. Sí. Pues bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias, Jesús. No, al contrario, yo siempre soy muy feliz de estar aquí y más con el elegante señor Gil. Encantado, pues entonces yo les consulto que me lo traigo la próxima semana o me espero tantito para no quemarlo. Ustedes me dicen. Así le vamos a llamar de ahora, el Sí, elegante. el elegante señor El Gil. elegante Gil. Ajá. Mejor no podrían Ya no es llamarme. el Haciendo Amigos, Me que era la esmeraré, otra. me esmeraré en hacer honor a ese nombre. El elegante Gil y mi querido qué bueno amigo que lo Jesús. notaron. Sí, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, pues yo me despido, soy Julio López y esto es Marquesina 22.